analizar críticamente algunos discursos comunes que giran alrededor del turismo como motor de desarrollo, como motor de crecimiento económico. Sería falso decir que no han habido críticas y que no hay una línea de crítica alrededor del turismo, entre otras cosas porque una buena parte patrimonial, muchas veces se repite la idea de que el turismo pone en valor el patrimonio, pero también en muchos casos lo destruye y lo pone en peligro. El caso de Machu Picchu, posiblemente ese lugar icónico del turismo en Sudamérica, es un ejemplo claro de riesgo que puede poner el turismo al patrimonio cultural. Expulsión forzada de población autóctona por desarrollos turísticos, ya podemos ir a la costa de Honduras como ejemplo bastante paradigmático, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que la mayoría de estas críticas, sobre todas las críticas que ha habido a partir de los 80, a partir de los 90, a partir de los 70 había unas críticas que iban mucho a los elementos estructurales del sector turístico. Pero las críticas que se dan a partir de los 80 son críticas que podríamos denominar débiles. Yo hablo de que son críticas que parecen de una ceguera escotomática. El escotoma es un mal de la visión que impide ver una parte que niega o que apaga, digamos, una parte de la visión. Son críticas en este sentido que llegan muchas veces o generalmente a la raíz de los problemas. Podríamos hablar de dos tipos, de este tipo de crítica, de dos tipos de críticas. Uno serían las críticas de compensación, que funcionan un poco con la tonadilla aquella de sí, pero. Es verdad que el turismo genera todas esas distorsiones de las que antes he podido hablar, pero los elementos positivos pesan mucho más. Y es que el turismo es un sector amable, que genera ingresos con muy poca inversión, eso es un discurso muy recurrente, que bien gestionado coadyuva al mantenimiento del territorio, son ideas muy recurrentes. Que parten de un principio, también de un discurso también muy generalizado, un discurso muy optimista, que te dice: el turismo es el único sector económico, o el sector económico que más ha crecido desde la Segunda Guerra Mundial y que ha crecido de forma exponencial, y que no solamente crece de forma exponencial, sino que además es capaz de enfrentar situaciones de crisis coyunturales, como por ejemplo la que pasó con los atentados del 11 de septiembre. Estados Unidos cortó buena parte del transporte aéreo durante meses y lo superó con relativa facilidad, pero incluso también es capaz de enfrentar crisis de carácter estructural, ¿no? El fuerte crecimiento, el fuerte aumento del costo del petróleo desde el 98 hasta hace unos poquitos años, que se ha estabilizado, tendrían que haber bombardeado la línea de flotación del sector turístico internacional, que tiene una dependencia notable del transporte aéreo, ¿no? Y sin embargo, en el mismo periodo que aumenta el precio del petróleo... ¿Me acerco más? Vale, perdón. Vale, no sabía si me tenía que acercar o alejar. Pues en ese mismo periodo en el que el petróleo aumenta un 1000% el precio del barril del petróleo, el crecimiento del transporte aéreo aumenta en un 400 o en un 500%. ¿No? Y dices, bueno, sí, parecería que esas críticas de compensación, esas críticas dicen sí, pero tienen una razón de ser. Lo que vamos a ver un poco en esta charla es que en buena medida ese crecimiento exponencial, esa capacidad que tiene de asumir los elementos, las situaciones, los contextos de crisis, se deben a que hay un sistema de regulación y sobre todo un sistema de subsidios que recibe el sector muy importante y que tiene unos costos en otros sectores o tiene unos costos en los presupuestos estatales o nacionales o locales. Digamos, ese crecimiento se debe en buena medida porque hay una serie de costos ocultos que son pagados por otros sectores que no es el sector turístico, que es el que lo permite. Decía que hay otros tipos de crítica, de estas críticas, digamos, de hablar de estas críticas de compensación y otras críticas que podríamos llamar de tipo coyuntural. Que los que dicen es que esas distorsiones son elementos aislados. Podríamos hablar de radicales libres. No son elementos que forman parte de la estructura
el elemento sustancial que se ha venido a llamar el giro crítico, que va más allá de estas críticas coyunturales, de estas críticas débiles, que va más allá también de la crítica académica, aquella que está, digamos, en las universidades y que muchas veces no baja al terreno, que tiene un compromiso político explícito con la justicia social y con los conflictos sociales y de opresión que muchas veces acompaña al turismo. Desde este punto de vista, te voy a comentar, te voy a plantear dos de esos mecanismos de ocultación que muchas veces no nos permiten ver cuáles son las realidades que giran alrededor del turismo. Unas son el tema de las externalidades, que antes ya lo he comentado, es decir, cuando se habla y cuando se plantean las estadísticas de turismo, se suman los beneficios, pero nunca se restan los costos, y los costos son importantes, costos a nivel estrictamente económico. Se niega o se oculta que buena parte de ese crecimiento económico se debe, vuelvo a repetir, a todos esos mecanismos y todas esas estrategias de subsidios y de subvenciones. Es una cosa que siempre me gusta señalar, porque muchas veces la gente no lo sabe, y es que el petróleo del transporte aéreo para vuelos internacionales no tiene ningún costo, no tiene ninguna carga impositiva, no tiene impuestos desde hace más de 50 años. O sea, si agarramos el carro o vamos en tren y vamos a algún lugar, el costo que nos supone ese viaje, una parte importante son impuestos sobre la energía, porque la energía es un elemento, ¿no?, esencial, no especialmente sobrante. Pues bien, el transporte aéreo no tiene esa carga impositiva, al menos entre vuelos internacionales desde finales de los años 40. Eso es una subvención, un subsidio salvaje. Sin eso sería muy difícil entender el crecimiento de los negocios. Ja, den nu var større.